mama, cuello uterino y ovario. Entonces, un caso clínico, a ver. Tenemos una mujer de 53 años que acude por presentar hemorragia vaginal de 2 meses de duración. Como antecedentes, menarquia de 8 años, nulípara, inicio de relaciones sexuales a los 18 años, método anticonceptivo ninguno, fecha de última regla a los 45 años, diabetes en tratamiento con metformina, ¿no? Obesa, peso 95 kilos, talla 1,58, tiroides de tamaño normal, abdomen sin alteraciones, palidez cutánea, genitales normales, útero de 7 centímetros sin dolor, ¿no? ¿Cuál es la primera presunción diagnóstica? Si yo estoy pensando en un cáncer, en este caso, ¿qué opinan? ¿Me orientaría más, en este caso, por una paciente por cáncer de endometrio o por cáncer de cuello uterino? De endometrio, doctor. ¿Por qué creen más de endometrio? ¿Qué factores de riesgo encuentran en este caso? La hemorragia en la paciente, doctor. El cáncer de cuello uterino también da hemorragia. O sea, ¿qué factores de riesgo tiene esta paciente como para que yo piense más en cáncer de endometrio que en cuello uterino? Doctor, ¿sería la obesidad? Ya, muy bien, la obesidad es uno. Las pacientes obesas tienen más riesgo de cáncer de endometrio. ¿Qué más? Otro factor que encuentren en lo que hemos mencionado. Doctor, Diabetes, ¿sería doctor. la nulliparidad? La nuliparidad, ¿no? Nulliparidad y diabetes. Exacto. Ser nulípara es más frecuente el cáncer de endometrio que una multípara. Aquella paciente que tiene más hijos tiene más riesgo de cáncer de cuello uterino que de endometrio. Lo otro es cierto, la diabetes, ¿no? El síndrome metabólico también es más frecuente en cáncer de endometrio. Y lo otro, ¿alguien más? ¿Algún factor de riesgo más que vean? El tamaño del útero, doctor. No tanto, el 7 La edad centímetros. de la paciente, doctor. La edad es un factor de riesgo. El cáncer de cuello uterino se presenta más en mujeres jóvenes, sexualmente activas, ¿no? Por encima de la menopausia, pensamos más en un cáncer de endometrio, ¿no? Falta un factor de riesgo dentro del caso. ¿Quién me Doctor, dice? ¿es que no usa ningún método anticonceptivo? No ha utilizado método anticonceptivo. ¿Qué factor estaría faltando ahí? La menarquia precoz, doctor. Exacto, la menarquia precoz. Menarquia a los 8 años se considera menarquia precoz, ¿ya? Entonces, nulípara, menarquia precoz, obesa, menopáusica y diabética, claramente van a pensar más si viene por sangrado que tiene un problema endometrial más que un cáncer de cuello uterino, ¿ya? Entonces, ¿cómo me ubico? Ese tipo de pacientes que hacen cáncer de endometrio son como la imagen, ¿no? Las monjitas, obesas, sin hijos, son las que hacen más problema de endometrio, ¿no? Esto ya lo habrán visto seguro del CTO. ¿Quiénes tienen más riesgo de cáncer de endometrio? Mujeres de mayor edad, obesas, nulíparas y todo lo que es síndrome metabólico, ¿no? En cambio, mujeres con cáncer de cuello uterino, principalmente asociado al BPH. Entonces son mujeres más promiscuas, inicio precoz de relaciones sexuales, tabaquismo y multiparidad, ¿no? Recuerden siempre que ante cualquier hemorragia de alguna paciente tenemos que hacer el Palm Coin, ¿no? Obligatorio. Y hoy día estamos viendo lo que es el punto M, ¿no? Lo que es la malignidad y la hiperplasia endometrial. Entonces, la proliferación desordenada de las glándulas endometriales es lo que se considera como
hiperplasia endometrial, ¿no? Principalmente por un estímulo estrogénico en exceso, ¿no? Mayor producción de estrógeno, mayor crecimiento de la hiperplasia, sin un componente que le dé la oposición, que es la progesterona, ¿no? En este caso, cualquier problema de exceso de estrógenos va a llevar a una hiperplasia, un cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, recuerden que la hiperplasia endometrial, si no se trata, puede progresar a cáncer de endometrio, ¿no? Factores de riesgo de la hiperplasia, ya los vimos: edad, nulliparidad, obesidad, diabetes, antecedentes genéticos, síndrome de ovario poliquístico, perimenopausia, tumores de ovario como el tumor de células de la granulosa, usar terapia de reemplazo hormonal en mujeres menopáusicas, ¿no? Utilizar hormonas que solo sean estrogénicas sin darle progesterona nos va a llevar a hiperplasia o cáncer, ¿no? Inmunosupresión y cáncer colorectal, por ejemplo, el síndrome de Lynch. Entonces, ¿por qué se produce más hiperplasia en mujeres obesas? Principalmente por un aumento de los precursores de andrógenos, ¿no? Al tener muchos andrógenos en lo que es el tejido adiposo, estos se van a convertir principalmente en estrógeno, así que va a elevar los niveles de estrógeno, generando hiperplasia endometrial, ¿no? Otro es la tasa de conversión. Está aumentada en los pacientes obesos la actividad de la aromatasa, ¿no? Y en tercer lugar, los niveles de la SHBG, que es la globulina transportadora de hormonas sexuales, está disminuida en estos pacientes, lo que genera que haya más concentración de andrógenos y estrógenos a nivel sanguíneo para que pueda estimular las células del endometrio. Otro factor de riesgo claro en hiperplasia y en cáncer de endometrio es la anovulación crónica, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, lo que vemos en la imagen. Al no haber ovulación, los niveles de estrógeno van a estar dominantes, ya que no se ha producido el cuerpo lúteo, ¿no? Si no ovula, no hay cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo se encargaba de la producción de progesterona, ¿no? Entonces va a haber niveles de estrógeno elevados sin el contrapeso de la progesterona, ¿no? La menarquia temprana, ¿por qué? Por el mismo motivo, ¿no? Mucha producción de estrógeno. Más ciclos menstruales, mayor producción estrogénica. La menopausia tardía, por el mismo motivo, en personas mayores de 55 años. Presencia de tumores secretores de estrógenos, por ejemplo, los tumores de células granulosas. Son tumores que van a producir principalmente estrógenos, ¿no? Entonces, este tipo de tumor se asocia a cáncer de endometrio. El uso de tamoxifeno, ¿no? Como fuente exogénica. El tamoxifeno es un modulador selectivo del receptor de estrógeno. Por ejemplo, ¿no? Se utiliza bastante en cáncer de mama, que es receptor de estrógeno positivo. Cuando hablemos de cáncer de mama, vamos a ver que hay tipos de cáncer que son hormonodependientes, y hay los que son cánceres tipo HER2, que es otro tipo de receptor hormonal. Pero principalmente a nivel hormonodependiente tenemos los estrogénicos y los progestágenos, ¿no? Entonces, cuando utilizamos tamoxifeno, se utiliza para que las células cancerígenas de mama no sean estimuladas por las células del estrógeno. Entonces, el tamoxifeno bloquea los receptores estrogénicos y esto ayuda a que no prolifere el cáncer de mama estrogénico dependiente. Entonces, es muy frecuente utilizar tamoxifeno en mujeres con cáncer de mama. Pero por el contrario, esa mujer que está usando tamoxifeno, al estar dándole principalmente un bloqueador del receptor, va a hacer que el estrógeno esté más tiempo en sangre y por ese motivo genera más riesgo de hiperplasia endometrial, ¿no? Entonces, mujeres posmenopáusicas que usan tamoxifeno, más riesgo de cáncer de endometrio. Factores genéticos, el síndrome de Lynch, ya se ha visto que hay una mutación de 1 en 4 genes que va a generar pues más riesgo de cáncer de colon y a la vez cáncer de endometrio, ¿no? Es un cáncer genético, se asocia a poliposis y aquella paciente que tiene poliposis más
Síndrome de Lynch tiene 40-60% más riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Entonces, en países de primer mundo, industrializados, el cáncer de endometrio es el principal a la cabeza. A diferencia de nuestro país, que todavía sigue siendo el cáncer de cuello uterino, ¿no? La hiperplasia endometrial es la principal causa de cáncer de endometrio. En el 94 se estimaba todavía lo que es la hiperplasia en esta clasificación, si es sin atipia, con atipia, compleja sin atipia y con atipia, ¿no? Pero ya eso ha cambiado. El 2014 la OMS solo nos da dos tipificaciones, ¿no? Si tenemos una hiperplasia sin atipia o si tenemos una hiperplasia atípica o también llamada neoplasia intraepitelial endometrioide, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, la sin atipia tenemos el núcleo celular, no es hipercrómico, tenemos las glándulas, las criptas, todavía permeables, ¿no? Y no hay una distribución anormal de lo que es el núcleo celular, ¿no? Como la atipia, que sí es claramente mayor crecimiento. Entonces, el que tiene más riesgo de cáncer de endometrio es la hiperplasia con atipia. El diagnóstico de sospecha lo hacemos con una ecografía. Ya saben que el endometrio normal mide entre 15 milímetros durante el ciclo menstrual y llega hasta 18 en la fase secretora, en mujeres premenopáusicas o en edad reproductiva, ¿no? En mujeres posmenopausia, sí ya podemos ver que el espesor endometrial máximo es de 4 milímetros. Por encima de 4 milímetros ya consideramos como un endometrio engrosado y nos obliga a hacer un descarte de cáncer de endometrio, ¿no? ¿Cómo hacemos el descarte? A través de una biopsia, ¿no? Se puede hacer con una pipeta o a través de un legrado biópsico, ¿no? Y esa biopsia nos va a dar el diagnóstico. Si tenemos una hiperplasia sin atipia, el riesgo de que esto progrese a malignidad es bajo, es menos del 5% en 20 años, ¿no? El tratamiento de la hiperplasia sin atipia es darle progestágenos a la paciente. Entonces, solo progestágenos tiene una resolución de la enfermedad muy alta, cerca del 96%. Podemos utilizar un DIU con levonorgestrel. Se coloca el Mirena en cavidad uterina, o si no, se puede utilizar progestágenos orales, ¿no? Por ejemplo, acetato de medroxiprogesterona, 10 a 20 miligramos por día, ¿no? ¿Por cuánto tiempo es el tratamiento de una hiperplasia sin atipia? 6 meses, ¿ya? Se tiene que utilizar 6 meses los progestágenos. Hacer un estudio de biopsia a los 6 meses para poder confirmar si persiste lo que es la hiperplasia o si ya se trató. Y si persiste, se puede optar incluso por dar un nuevo esquema, ¿no? Ahora, ¿cuándo hacemos histerectomía en casos de hiperplasia? El primer motivo es si es una hiperplasia con atipia, ¿no? Si es una hiperplasia atípica, hay que hacer histerectomía por el riesgo de que progrese a cáncer. Otro es que no haya resolución de la enfermedad tras 12 meses de tratamiento, ¿no? 2 estudios de biopsia positivos, a pesar de darle progestágenos, ya nos obliga a hacer una histerectomía. Otro es la recaída de la hiperplasia, no resolución del sangrado. Si la paciente persiste con el sangrado a pesar de usar los progestágenos, hay que operarlo. Y lo siguiente es si sabemos que es una paciente que va a rechazar la vigilancia y el seguimiento, ¿no? Si vive lejos, viene de zona rural, no va a poder venir en 6 meses para una nueva biopsia. Claro, ahí podemos optar también por hacer una histerectomía. ¿Y cuál es el manejo de la hiperplasia con atipia? Es realizar una histerectomía, ¿no? ¿Por qué? Por el alto riesgo de progresión a cáncer de endometrio, ¿yo? Adenocarcinoma endometrial. Entonces, hasta ahí hemos visto lo que es la hiperplasia, que es también como el precáncer de endometrio. Y ahora vemos lo que es el cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, es una neoplasia maligna de la porción interna del útero que se asocia a mucha mortalidad a nivel mundial, ¿no? Tiene 2 tipos. El tipo 1, que se asocia con una estimulación estrogénica sin oposición, que es el adenocarcinoma, que es lo que hemos estado viendo, que la precede la hiperplasia, ¿no? Y el tipo 2, que no tiene una relación con estrógenos, sino que es menos frecuente, pero tiene un pronóstico también desfavorable, ¿no?
El cáncer de endometrio tipo 1 es principalmente el adenocarcinoma endometrial, mientras que el cáncer tipo 2 puede ser adenocarcinoma, pero también puede ser seroso de células claras, indiferenciada, o los carcinosarcomas, ¿no? Aquí vemos lo que es parte de la anatomía normal del tejido endometrial. Entonces, estoy viendo el revestimiento endometrial, ¿no? Tengo una capa basal y una capa funcional, ¿no? Entonces, el adenocarcinoma principalmente inicia en las capas funcionales y llega a invadir lo que es la capa basal hacia el miometrio, ¿no? Entonces, principalmente acá tenemos que diferenciar lo que es la membrana de Nita-Buch, que nos va a diferenciar el endometrio del miometrio, ¿ya? Entonces, el adenocarcinoma inicia en este tipo de capa y va a progresar hacia exterior. Entonces, la primera zona que va a comprometer es pared uterina, ¿no? Entonces, cuando vemos la estadificación, vamos a ver que el compromiso de pared también va a representar ya un aumento de grado de cáncer de endometrio. Es la neoplasia ginecológica más común en Estados Unidos, el cáncer de endometrio. Representa más del 7% de los tipos de cáncer en mujeres, ¿no? Y tiene una alta incidencia en Norteamérica y en Europa debido al riesgo estilo de vida. Por ejemplo, la obesidad, ¿no? Que representa más del 50% de los tipos de cáncer de endometrio. Como vemos en el mapa, Perú todavía está tanto en diagnóstico como en mortalidad. No es mucho por casos de cáncer de endometrio, pero sí vemos que sí, todo Norteamérica, Europa es mucho más, ¿no? Por la sobrepoblación de obesidad, ¿no? Factores de riesgo de cáncer de endometrio: a la cabeza, la obesidad y la edad avanzada. También el uso de terapia hormonal con estrógenos, el uso de tamoxifeno, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, nuliparidad, la menarquia temprana, la menopausia tardía, el síndrome de ovario poliquístico, la predisposición genética, si madre, hermana, hija han tenido cáncer uterino, hay mayor riesgo de cáncer de endometrio, ¿no? Síndromes genéticos como el síndrome de Lynch y también la hiperplasia endometrial atípica, ¿no? Entonces, no se olviden, cuando vean a la monjita así, gordita, sin hijos, más riesgo de cáncer de endometrio, ¿no? Este es un artículo del JAMA. Podemos ver la incidencia y la relación principalmente de índice de masa corporal con cáncer, ¿no? Vemos cómo un índice de masa corporal a partir de 25 empieza a elevar el cáncer de endometrio por encima incluso del cáncer de mama, ovario, colon y pulmón, ¿no? Entonces vemos como que una paciente con un índice más de 30, mucho más, el riesgo relativo se eleva a 2 a 3 con cáncer de endometrio, ¿no? Una paciente obesa, realmente con IMC más de 30, 2 o 3 veces más riesgo de cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, muy frecuente la obesidad en cáncer endometrial. ¿Qué síntomas va a generar? Principalmente sangrado, ¿no? Es el signo más frecuente de cáncer de endometrio. Puede ocurrir en cualquier momento de la enfermedad. Aunque si encontramos un cáncer de estadio 1, tiene una alta tasa de curación. ¿Cómo hacemos la evaluación diagnóstica? Primero, una ecografía transvaginal, ¿no? Biopsia endometrial, examen pélvico, dilatación y curetaje o histeroscopía para poder tomar muestras. Y una vez que hagamos la biopsia, el estudio histológico, ya podemos detectar si es un cáncer de endometrio, ¿no? ¿Qué factores pronósticos tengo frente al cáncer? Uno es el estadio y el grado de tumor. Y el otro es el estado del receptor hormonal, ¿no? Riesgo de metástasis ganglionar en cáncer de endometrio estadio 1. Tengo 3 grupos pronósticos. El grupo A, cuando los tumores de grado 1 afectan solamente al endometrio. Y el grupo B, cuando los tumores son de grado 2 a 3 y empiezan a invadir miometrio, pero en menor del 50%, ¿no? Y empieza también a haber afección ganglionar entre 5 y 9%, pero todavía no hay diseminación intraperitoneal.
El grupo C de pronóstico es cuando ya existe una invasión muscular profunda, o son tumores de alto grado, o existe diseminación intraperitoneal. Y el otro factor pronóstico es el estado del receptor hormonal. Los estados de receptores de progesterona y estrógeno, que nos van a ser brindados a través de un estudio inmunohistoquímico, nos ayuda a evaluar el pronóstico de esta paciente, ¿no? Principalmente los niveles de receptores de progesterona. Otros factores pronósticos predictivos de mal pronóstico son cuando existe una alta fracción de fase S, aneuploidías, ausencia de los genes supresores de tumores, que es el PTN, estado de mutación de ciertos genes, la sobreexpresión del HER2 y alguna expresión de oncogenes. ¿Cuál es la clasificación celular del cáncer de endometrio? Ya lo mencionamos al inicio, son de dos tipos. El tipo 1 es que es por estímulo estrogénico. Y el tipo 2, que no tiene un estímulo estrogénico, se desarrolla a partir de un endometrio atrófico. El tipo más común de cáncer de endometrio va a ser el adenocarcinoma endometrial, que es el tipo 1, el más frecuente. Para que lo diferencien, tienen acá este gráfico. 70-80% de los cánceres de endometrio van a ser los adenocarcinomas endometrioides, ¿ya? El tipo 1. ¿Cuál es la característica? Que van a ser precedidas de la hiperplasia endometrial, lo que veíamos, ¿no? La hiperplasia va a generar, ¿qué? Cáncer de endometrio. ¿Pero qué tipo de cáncer? El tipo 1. Se va a asociar a obesidad o estados de hiperestrogenismo. Son frecuentes en la pre y perimenopausia. Por lo general son de buen pronóstico porque son bien diferenciados. Y ahora vamos a ver cuál es la diferenciación. Tenemos G1 y G2 como más frecuente en adenocarcinoma tipo 1. El endometrioide es el subtipo más frecuente, pero también tenemos mucilloso y bilioglandular. Las mutaciones más frecuentes, el gen supresor de oncogenes, que es el PTN, está presente en este caso, y son los de mejor pronóstico, ¿no? Ahora, el tipo 2 es el cáncer de endometrio menos frecuente, pero es el cáncer no endometrioide. Puede ser de tipo seroso, de células claras, carcinosarcoma, neuroendocrino, que son pobremente diferenciadas, ¿no? Llegan a ser un G3. Pueden también estar precedidas de una hiperplasia atípica, pero se asocian más a lo que es una atrofia endometrial, más que una hiperplasia endometrial, ¿no? Es más frecuente en la posmenopausia. Se asocia al gen P53 y HER2 y son de mal pronóstico, ¿ya? Nuevamente, ¿cómo diferencio los tipos de cáncer de endometrio? El tipo 1 es más frecuente, endometrioide, y el tipo 2, seroso, células claras, carcinosarcoma, menos frecuente, pero de mayor mortalidad, ¿ya? Otro cuadro para que lo puedan diferenciar. Acá principalmente es para ver el estadio en el momento del diagnóstico, ¿no? ¿Por qué son más frecuentes los de tipo 1? Se asocian a todos los factores que hemos visto en relación a la hiperplasia endometrial, pero se diagnostican por lo general en estadio 1, ¿no? Lo que genera que su supervivencia a los 5 años sea pues más de un 90%, ¿no? O sea, tienen buen pronóstico los de tipo 1. Pero el tipo 2, como no son hormonodependientes, no siempre se pueden detectar. Tienen mayor sobreexpresión de HER2, ¿no? Y la mutación del gen P53. El estadio de diagnóstico, en estadio 1 tenemos un 54%, pero el 3, perdón, hasta un 22%, ¿no? Vemos las tasas de supervivencia son mucho menores que el cáncer de tipo 1. Ahora, ¿cuáles son los grados histopatológicos? Esto es lo que veíamos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de diferenciación del cáncer de endometrio? Son de 3 tipos. El G1 es el cáncer bien diferenciado, ¿no? Cuando el tumor sólido es menor del 5%. El G2 es el moderadamente diferenciado. Tumor sólido entre 6 y 50%. El G3 es el tumor poco diferenciado. Cuando el tumor sólido es más del 50%, el G3 es más frecuente en carcinoma de endometrio de tipo 2, ¿no? Por ejemplo, serosos y células claras.
La frecuencia de los tipos de células de cáncer de endometrio, a la cabeza tenemos los endometroides, el adenocarcinoma, ¿no? Luego vienen los papilares y bioglandulares, que también tienen un pronóstico reservado. El adenocarcinoma con diferenciación escamosa, luego tenemos los glandulares, luego los mixtos, serosos papilares uterinos. El de células claras, también los tenemos, tiene células histológicamente similares a las de ovario y de trompa. Y de todos los tumores de cáncer de endometrio, es el de peor pronóstico, el de células claras. Carcinosarcoma es el octavo, los mucinosos, células escamosas y finalmente los indiferenciados. Entonces, el más frecuente es el adenocarcinoma endometrioide, ¿no? Aquí vemos un adenocarcinoma endometrioide, vemos cómo existe hemorragia entre las glándulas, núcleos muy hipercrómicos, pero con una diferenciación muy variante, ¿no? Este es un adenocarcinoma de endometrio, ¿no? Acá vemos cómo un adenocarcinoma puede crecer con un crecimiento polipoide. Noten la porción interna del útero, un tumor grande, como si fuera pólipos. Y la distribución a nivel histológica, pues es un adenocarcinoma bien diferenciado, ¿no? Tiene un patrón exofítico, que vemos aquí todo esto, las criptas diferenciadas, ¿no? Un carcinosarcoma, ¿no? Esto ya es un grado 2. Adenocarcinoma de alto grado, ¿no? Claramente un tumor que no es de glándulas, sino de tejido muscular, ¿no? Carcinoma seroso de ovario, también tiene papilas y núcleos de alto grado. Entonces, cuando hablamos también del cáncer de endometrio, tenemos que ver los subgrupos moleculares, ¿no? Entonces, el cáncer de endometrio tiene 4 subtipos cuando se habla de subgrupos moleculares. Uno son los ultramutados, también conocidos como POLE. Este subtipo tiene importancia clínica y ayuda a evitar las terapias adyuvantes, ¿no? 2, inestabilidad de microsatélites hipermutada. 3, número de copias bajo. Y el 4, el número de copias alto. Esta categoría de subgrupos moleculares les ayuda a saber el pronóstico de lo que es los cánceres de endometrio. ¿Y en qué basa? En un estudio molecular, ¿no? Un estudio de ADN, ¿no? Entonces tenemos los POL, los ultramutados, los hipermutados, los cánceres bajos y los de alto grado, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a saber que los POL suelen ser los más frecuentes. Aquí vemos la supervivencia libre de progresión de cáncer de endometrio. Vemos que el cáncer de endometrio con un número de copias alto es el que tiene peor pronóstico de todos, que viene a ser rojito. Y el que tiene mejor pronóstico son los cáncer tipo POL, que son los ultramutados, ¿no? La supervivencia vemos que puede llegar hasta un 100%, hasta unos 80 meses, ¿no? Entonces, el subgrupo molecular principalmente se usa para ver pronóstico también, ¿ya? Los cánceres endometrioides, los más frecuentes, a la cabeza pueden ser de número de copias bajas. Son mucho menos frecuentes los de copias altas, que son los de peor pronóstico, a excepción del grado 3, ¿no? Los no endometrioides, como vemos, los de copias bajas sí son más frecuentes en serosos, carcinosarcomas. Por lo tanto, el pronóstico es peor. Aquí vemos en características histológicas lo que es el cáncer de endometrio. Acá vemos el POLE, el ultramutado, y acá vemos lo que es el número de copias bajo, ¿no? El de peor pronóstico. La estadificación del cáncer de endometrio es quirúrgica. El patrón de este cáncer va a depender principalmente del grado de diferenciación celular. Los tumores bien diferenciados tienden a limitar su diseminación a la superficie del endometrio y la invasión del miometrio suele ser menos común. La metástasis en casos de cáncer de endometrio va a ser principalmente a la cabeza, pulmones, luego ganglios, hígado, huesos, cerebro y vagina. La estadificación se puede hacer por imágenes, principalmente si hay síntomas sugestivos de enfermedad extrapélvica, ¿no? La resonancia magnética es la mejor forma de hacer una estadificación por imágenes.
en casos de cáncer de endometrio. La Federación Internacional de Gineco en el año 2023 ha incorporado los resultados de base molecular en lo que es el estadio FIGO, ¿ya? Entonces, les voy a presentar los dos, que es la estadificación del 2023 y la del 2021, que es la que siempre se ha utilizado, solo que, bueno, la más actual es un poco más compleja por esa estadificación que les mencionaba de los grupos POLE, ultramutados, de copias bajas, de copias altas. Pero aún así vamos a usar la del 2021, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la clasificación FIGO de cáncer de endometrio del 2023. Vemos que el estadio 1 es aquel estadio que está confinado al útero y al ovario, ¿ya? Y tenemos 1A, 1B y 1C. El 1A es cuando la enfermedad está limitada al endometrio o no hay un tipo histológico agresivo. Por ejemplo, tenemos un endometrioma de bajo grado con invasión de menos del 50% del miometrio y que no está comprometiendo espacio linfovascular. Vemos el estadio 2, invasión del estroma cervical con compromiso extrauterino. O si tenemos un tipo histológico agresivo que ya esté invadiendo endometrio, ¿no? Miometrio. El tipo 3 es cuando ya existe una extensión local y regional del tumor o existe cualquier subtipo histológico del cáncer de endometrio. 3A si ya invade serosa uterina o anexos, el 3B si hay metástasis a vagina o parametrios, el 3C si hay metástasis a nódulos linfáticos pélvicos y paraórticos, ¿no? Y el estadio 4 es cuando ya hace metástasis a vejiga, intestino o a distancia, ¿no? Y esto es lo que ha agregado la federación, ¿no? Entonces tengo mi estadio 1AM, si es que le hago el estudio de subtipo histológico y me sale el POLE, ¿no? El POLE, como ya lo vimos, el ultramutado, nos indica que es un cáncer de endometrio confinado al cuerpo del útero o con extensión cervical, pero que tiene un estadio histológico bajo, ¿no? Ahora, si tengo el gen P53 presente, va a ser confinado al útero, que puede haber también invasión cervical, pero ya lo consideran como un estadio 2CM. Entonces, eso es lo que ha cambiado en la clasificación de FIGO, el 2023, como vemos así. Acá les dejo todo lo que es el caso. Pero, ¿qué es lo que me importaría más? Que aún manejen el FIGO 2021, ¿ya? El 2021 es más sencillo de entender que todo lo que han visto. Entonces, esto sí es importante que recuerden. Al hacer una estadificación de cáncer de endometrio, tengo que evaluar cómo están los ganglios, ¿ya? Estadio 1 de cáncer de endometrio cuando está confinado al útero. 1A, si invade miometrio, pero menos de la mitad. 1B, mayor del 50% de miometrio. Y listo. Estadio 2, si el tumor invade el estroma cervical, pero no se extiende más allá del útero. El estadio 3 ya es cuando existe extensión local del tumor. Si llega a la serosa del útero o a los anexos, 3A. Si hay compromiso de vagina o parametros, 3B. Y si hay metástasis a ganglios, 3C. Y el estadio 4 es cuando 4A cuando invade mucosa vesical o intestinal y 4B cuando invade metástasis a distancia. Entonces, mucho más sencillo el 21 que todo esto que hemos visto el 23. Acá vemos un cáncer estadio 1A. Cáncer que está limitado al endometrio, ya infiltró pared de miometrio, pero está comprometiendo menos del 50% de miometrio, ¿ya? Estadio 1B, cáncer que ya infiltra miometrio, más del 50%, pero todavía está limitado al útero. Estadio 2, el cáncer se ha extendido al estroma del cuello uterino, o sea, está invadiendo cuello uterino, pero no se está extendiendo por fuera del útero. Estadio 2. Estadio 3A, el tumor ya está invadiendo lo que es serosa de útero o anexos, ¿no? Ya está llegando a trompa o ovarios.
3B, ya existe un compromiso de vagina, ya se extendió a vagina, o también de parametrios, ¿no? Que son los ligamentos. El estadio 3C, cuando el tumor ya se ha extendido a ganglios pélvicos, ¿no? Positivos o paraórticos, como vemos aquí, 3C. El estadio 4A, cuando ya hizo metástasis, se invade mucosa de vejiga o de recto, 4A. Y si hace metástasis a distancia, por ejemplo, ¿no? Pulmón o ganglios inguinales, metástasis dentro del abdomen, estadio 4B, ¿ya? Entonces, la clasificación FIGO del 2021 es mucho más sencilla para estadificar el cáncer de endometrio. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de endometrio? Tal vez lo más frecuente para que ustedes recuerden, si tienen una paciente con cáncer de endometrio, recuerden que el manejo es quirúrgico, ¿ya? Es uno de los pocos tipos de cáncer que siempre debe operarse. El manejo es quirúrgico, no se hace de inicio quimio, radio. Primero se opera y a la vez se puede hacer manejo adyuvante, pero siempre es quirúrgico, ¿ya? No se olviden, cáncer de endometrio es quirúrgico. Entonces, el tener cáncer de endometrio, como ya hemos visto, ¿por qué su mortalidad es menor y su tasa de curación es alta? Porque es quirúrgico y es una de las operaciones que se puede realizar con éxito y realizando una buena operación. Se acabó lo que es el cáncer de endometrio. Entonces, existen dos tratamientos estándar. O se hace una histerectomía con salpingo-oferectomía bilateral, útero y trompas y ovarios, todo sale. O hacemos una histerectomía con salpingo-oferectomía bilateral y radioterapia adyuvante. ¿Cuándo hacemos radioterapia? Cuando hay invasión profunda del miometrio, más del 50%, tenemos un tumor de grado 3 con invasión miometrial, ¿ya? Cuando ya hay metástasis, claramente ahí sí es baja la tasa de curación, pero se puede utilizar terapia hormonal estándar, ¿no? Entonces, acá veo el manejo. Tengo un cáncer de endometrio en estadio 1 o estadio 2, manejo cirugía, ¿no? Puedo hacer un muestreo de ganglios linfáticos, o sea, saco el útero, los ovarios, pero a la vez hago una resección ganglionar. En grado 1 puede utilizar una braquiterapia vaginal postoperatoria o radioterapia sola. Y lo que son de alto grado, grado 3, seroso, células claras, también se opera, pero estos sí van con quimioterapia postoperatoria, con o sin radioterapia, ¿ya? A diferencia que el grado 1 y 2 no utilizamos quimioterapia. Cáncer de endometrio en estadio 3 o 4, si es que es operable quiere decir claramente que no esté comprometiendo un órgano vital, ¿no? Hacemos cirugía seguida de quimio o radio, ¿no? Y si ya no es operable, quimioterapia y radioterapia, ¿no? Si la paciente no es candidata a radioterapia, hacemos terapia hormonal y terapia biológica. Y si es una enfermedad avanzada, utilizamos ya la inmunoterapia. Entonces, vamos a ver en qué consiste todo esto. Todo lo que estamos revisando es del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si tenemos un cáncer de endometrio en estadio 1 y 2, y son de subtipos de bajo riesgo, o sea, son el G1 y G2, opciones de tratamiento, cirugía en la cabeza. Hacemos una histerectomía con salpingo-oferectomía bilateral y disección de ganglios linfáticos. En segundo lugar, braquiterapia y en tercer lugar, radioterapia. Ahora, si es un cáncer de alto riesgo, ya esto ya considero los pobremente diferenciados, los G3, cirugía también, retiramos el útero, ganglios linfáticos, pélvicos y paraórticos y pasamos a una quimioterapia postoperatoria, ¿no? Quienes tienen más alta tasa de recurrencia son los tipos serosos y de células claras. ¿Qué se ha utilizado en esos casos, en estos dos casos serosos o células claras que tenemos que utilizar quimioterapia? Utilizamos carboplatino más paclitaxel. Y ocasionalmente se puede hacer radioterapia para pacientes con subtipos serosos y de células claras. Ahora, si el cuello uterino está afectado, también se puede hacer una histerectomía radical o hacer una histerectomía estándar y hacemos una radioterapia posterior, ¿no?
pero siempre debe hacerse una disección de ganglios linfáticos. Ahora, si tengo un cáncer de endometrio estadio 3 o 4, ya las opciones son variadas, como vemos ahí, cirugía, quimioterapia hormonal, biológica o inmunoterapia. La cirugía seguida de quimio o radio va a ser principalmente una cirugía citorreductora. Hay que retirar todo el tumor que se pueda y hay que hacer una quimioterapia adyuvante en lugar de radioterapia, ¿no? Esto ha demostrado mayor supervivencia en casos de cáncer estadio 3 o 4. ¿Qué es lo que se utiliza? Igual, paclitaxel con cisplatina, ¿ya? Cisplatina. Hacemos radioterapia también. El enfoque de la radioterapia es combinación de radioterapia intracavitaria y de gas externo, principalmente para estadios 3, 4, y cuando hay recurrencias localizadas en ganglios linfáticos o pélvicos, siempre debe ser radioterapia paliativa. La terapia hormonal se utiliza ya como un agente cuando hay casos que no son operables. Tengo, por ejemplo, una metástasis a distancia, ¿no? Cuando ya es metástasis pulmonar, se hace una terapia hormonal, ¿no? Si la paciente no es candidata a cirugías, utilizamos hormonas, ¿no? Progestágenos, por ejemplo, hidroxiprogesterona, medroxiprogesterona o megestrol. Genera buena respuesta en estos pacientes, en un 15 a 30%, ¿no? Hay una mejora significativa en la supervivencia. Otro tipo de terapia, la terapia biológica, ¿no? Por ejemplo, el uso de diana de los mamíferos, de los inhibidores de la rapamicina, el Emetor, que su nombre en estudio es el Everolimus o el Ridafarolimus, ¿no? Estos han demostrado una estabilización de la enfermedad y una tasa de respuesta de 32%. Anticuerpos monoclonales como el bevacizumab también generó una respuesta general de un 13.5%, ¿no? Principalmente en casos también de cáncer no operable. Entonces, en este estudio vemos lo que es la clasificación en riesgo bajo de recidiva, ¿no? ¿Quiénes tienen riesgo de que no vuelva a haber cáncer en estadios 1? Los subtipos histológicos grado 1 o 2, pues, ¿no? El cáncer tipo 1 endometrioide, bajo que recurra. Pero tengo el grado 3, posiblemente un riesgo intermedio de que vuelva el cáncer, ¿no? Y un riesgo alto, grado 3, a partir del estadio 1B. El subtipo 2, a partir del estadio también 1A, 1B. Y cuando hay émbolos linfáticos, ¿no? Entonces, riesgo de recurrencia, acá voy a estratificar a mis pacientes en bajo riesgo, intermedio o alto, ¿no? Lo que es bajo riesgo, los endometrioides, ¿no? Igual como lo hemos visto desde un inicio, estadio 1A, y esto más nos ayuda a ver lo que es la clasificación molecular. Ya lo vimos, los pole, los ultramutados, menos riesgo de recurrencia, ¿no? Y vamos a los riesgo alto. ¿Cuáles son? P53, ¿ya? P53, riesgo elevado de una recurrencia. El tratamiento en base a la estratificación de riesgos, cuando es riesgo bajo no hay tratamiento adyuvante. Cuando es riesgo intermedio podemos utilizar braquiterapia, radioterapia. Y riesgos altos ya se puede utilizar quimioterapia adyuvante con refuerzo de braquiterapia. Y en base a lo que es ya conocido su subtipo molecular, también lo que es células claras, carcinosarcoma, riesgo alto, ¿no? Siempre terapia biológica, ¿ya? En resumen, los estadios clínicos de cáncer de endometrio, el tipo histológico en base al riesgo. Si tengo una paciente riesgo bajo, con una operación suficiente. Si es un riesgo intermedio, histerectomía más linfadenectomía. Y riesgo elevado, histerectomía más linfadenectomía pélvica también. Se manda a estudiar y la estadificación quirúrgica final nos va a dar, pues, el estudio histológico. Si tengo un riesgo bajo, no hago ningún tipo de tratamiento coadyuvante. Si tengo un riesgo intermedio, braquiterapia postoperatoria. Y si es un riesgo elevado, hago radioterapia externa pélvica, ¿ya? En estadio clínico 1, subtipo 2 histológico, que son los células claro, carcinosarcomas, el manejo de igual manera, ¿no? Para que no se confundan.
Quirúrgico siempre, quirúrgico. Histerectomía total más linfadenectomía, más resección, citorreducción, ¿no? Se hace el análisis de las piezas quirúrgicas y se plantea una radioterapia casi siempre en este tipo histológico 2. Se puede hacer quimioterapia también secuencial o braquiterapia vaginal, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta?